Buenas, estimados, ¿cómo están? Estamos en este primer video de la parte práctica del 2B1. Eh, la idea es ahora poder presentarles un breve marco teórico de la primera parte del bloque de termodinámica, la parte más de termología. Vamos a ver algunas cosas como, por ejemplo, cómo cambiar de escalas Celsius o centígrados a escalas Fahrenheit o escalas de grados Kelvin. También vamos a hacer algunos ejercicios térmicos y vamos a terminar con algunos ejercicios que tienen que ver con poder calcular, predecir cómo van a ser las contracciones o dilataciones de los materiales en función de los saltos térmicos. Les voy a compartir pantalla. Estoy trabajando con dos pantallas. Ahí se llama el bloque infinito, pero yo lo que les quiero mostrar es esto. Bien, este es el PowerPoint que ustedes tienen subido en el aula virtual. Es la primera parte del bloque de termodinámica. Ocupa 2 unidades en el programa y en la parte práctica nosotros lo hemos desglosado en 5 trabajos prácticos. En esta primera parte, en este primer PowerPoint, van a encontrar lo referente a los prácticos 1, 2 y 3. Y después en el segundo se va a encontrar el 4 y el 5. Con la última parte que ya es más primer principio y segundo principio de la termodinámica. Bien, arrancamos. Esto es lo que les estaba comentando. En este PowerPoint van a encontrar los primeros TP. Según la guía de Duco, este video lo único que vamos a tocar es la primera parte, termómetros y escalas termométricas y termometría. Bien, todo el fundamento teórico, conceptual, definiciones, categorías, análisis de ese tipo, se ve con mucha mayor profundidad en el teórico. Lo que hacemos acá nosotros es poder tomar muy breves referencias al teórico, como para hacer un pequeño refresco antes de meternos en los prácticos. La idea es que siempre antes de meternos en los ejercicios podamos hacer una pequeña reflexión de cuáles son los conceptos que vamos a usar y recién ahí poder adentrarnos un poco a trabajar ya metodológicamente. Refrescamos el concepto de temperatura. Vamos a decir muy sucintamente que la temperatura es una variable física que nosotros la relacionamos en la vida diaria con las cosas que están calientes, las cosas que están frías. En definitiva, la temperatura de un objeto está dada por un conjunto de energías internas que tiene la materia, que están asociadas a energía vibratoria, energía potencial dentro, energías eléctricas. Todo ese compendio de energías que está dentro de la materia, en física se pueden aunar en una sola magnitud que denominamos temperatura, y esta magnitud la vamos a poder medir básicamente en 3 escalas, ¿sí? Estas 3 escalas son las que vamos a trabajar en este práctico. Escala Celsius, que es la que usamos naturalmente en esta parte de América, que está referida a la ebullición o cuando hierve el agua y a la congelación, ¿sí? Va a tener 100 divisiones entre que se congela y entre que hierve. La escala Kelvin es una escala más de uso científico, físico, está referida a la temperatura de un gas a presión cero. Por definición, las temperaturas en Kelvin se dice que la escala absoluta, cuando la temperatura llega a 0 grados, se encuentra el menor estado de energía interna de la materia, ¿sí? Eso físicamente no es posible lograr. En condiciones de laboratorio se han llegado a temperaturas muy bajas, en el orden de 1 por día a la menos 12, a la menos 14, pero no a 0, ¿sí? Pero bien, está la referencia ahí de un hipotético caso en donde no habría energía interna. Esto también nos lleva a la deducción que
si es la menor temperatura que va a haber, va a ser 0, jamás, de los jamás vamos a encontrar una temperatura Kelvin negativa. Sí, vamos a encontrar temperaturas Celsius negativas. La escala Fahrenheit no es una escala que se use en esta zona geográfica, pero la vamos a ver. Y en definitiva, estas cuestiones de ver cosas que son más foráneas tienen que ver con que muchas veces o los instrumentos o las sustancias, o diferentes condiciones de trabajo globalizadas en donde en definitiva pueden llegar a encontrar un manual en donde tengan unidades Fahrenheit y ustedes tengan que poder saber en su unidad que trabajan normalmente cuánto vale, o si pueden llegar a tener un termómetro que está en Fahrenheit porque vino de afuera, ¿sí? En general pasa eso con las unidades extranjeras, las aprendemos porque eventualmente se nos pueden presentar en la cotidianidad del trabajo de laboratorio, de ingeniería, en definitiva cualquier trabajo técnico. Un dibujito ya metiéndonos en las ecuaciones, ese ruido de un mate. Escalas termométricas, las tres escalas que vamos a ver, dijimos Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Ahí hay tres ecuaciones que nos van a servir a nosotros para poder determinar cómo hacemos el pasaje de una escala a otra. ¿Sí? Los primeros ejercicios van a ver que son muy simples, casi una entrada en calor de lo que es la materia. Simplemente va a ser resolver algunas ecuaciones bastante simples. Lo único que vamos a poder decir aquí es que si ustedes observan o comparan la escala Celsius contra la escala Kelvin, la única diferencia que hay es una constante, 273,15. En general, aquí en el práctico redondeamos a 273, no tomamos esos .15 decimales y nos manejamos con ese error. Pero ya si ustedes toman en cuenta la escala Fahrenheit, además de tener una constante de diferencia que es el 32S, hay un factor de escala o una pendiente en esa ecuación, y se dice que es una escala comprimida. ¿Por qué comprimida? Porque fíjense, donde hay 100 divisiones de Celsius, hay 180 de Fahrenheit, ¿sí? Eso le va a dar un comportamiento especial cuando hagamos los ejercicios. Dicho en otras palabras, cuando ustedes suben un Celsius, suben siempre un Fahrenheit. Perdón, cuando suben un Celsius, siempre suben un Kelvin, ¿sí? Sin embargo, cuando suben un Celsius o un Kelvin, los Fahrenheit hay que calcularlos, ¿sí? Probablemente sea mucho más grande el número de Fahrenheit, y cuando suben un Fahrenheit van a tener que tener en cuenta que en Celsius la escala no es 1 a 1. Bien, los primeros ejercicios son para calcular. Estos ejercicios 17.1 y 17.4 son del libro. Lo primero que van a hacer ustedes es transformar temperatura Celsius a Fahrenheit. Tres casos. El primero, la temperatura más baja registrada en Norteamérica, claramente es un libro de por allá. La temperatura más alta registrada y la temperatura promedio anual más alta del mundo, ¿sí? En Somalia, aparentemente, el promedio de temperatura es 31,1. ¿Sí? Ustedes lo van a tener que pasar a Fahrenheit, ahí tienen los resultados. Eso lo van a hacer ustedes. Imaginamos que no van a tener problema con este tipo de ejercicio tan simple. Directamente voy a pasar al ejercicio 17.4. En este ejercicio hay una leve complejidad que tiene que ver con que nos está hablando de saltos térmicos. No vamos a hacer cambios directamente de temperatura, sino cambios de saltos térmicos, ¿sí? Deltas de temperatura. Nos dice que dos vasos de agua, el A y el B, están inicialmente a la misma temperatura, y ahora lo que se va a hacer es un poco lo que decía recién, a un vaso se le va a subir 10 Fahrenheit y a otro vaso se le va a subir 10 Kelvin, ¿sí? Como vimos recién, las escalas no son 1 a 1. Si el problema hubiera sido con Celsius y Kelvin, el salto térmico hubiera sido el mismo, pero como el primer salto es de Fahrenheit y el segundo de Kelvin, va a haber una diferencia. La pregunta es cuál es el vaso está a mayor temperatura y explique su respuesta. Ahí a la derecha hay una resolución hecha por el profe Agustín. Lo que hace Agustín ahí
en realidad no es la solución del problema, pero sí es la previa de la solución del problema. Cuando nosotros vamos a cambiar una temperatura, como en el ejercicio 17.1, directamente usamos la de arriba, ¿no? La primera que dice TF igual a 9 quintos TC menos 32. Cuando nosotros vamos a operar con saltos térmicos, lo que vamos a usar van a ser diferenciales. Los diferenciales que ustedes los ven en análisis 1, análisis 2, tienen que ver con saltos, ¿sí? Ese triangulito siempre es salto, un delta. Si yo voy a analizar un delta de TF, no voy a usar la primera ecuación, sino que voy a usar la segunda, que en definitiva es la derivada de la primera, ¿sí? Si hacen una derivada de la función de arriba, el 32 es una función constante, no cabería, entonces aparece 9 quintas de ese sí. Cuando ustedes van a hacer un salto en Fahrenheit, van entonces a compararlo como 9 quintos de un salto en centígrados. Se deduce que como los saltos son iguales en Kelvin y en centígrados, queda de la misma manera para comparar Fahrenheit con Kelvin. Lo que está ahí abajo, y probablemente no se vea a la derecha, a la izquierda entonces tenemos un salto de 10 Kelvin. Si nosotros lo metemos en la ecuación de arriba, vamos a meter el 10, 10 por 9 quintos me va a dar un salto en Fahrenheit de 18 Fahrenheit, ¿sí? Estén muy atentos acá, porque si ustedes en este caso le meten el 10 Kelvin a la ecuación de arriba, sale todo mal, ¿sí? Porque aparece ese menos 32 que nada tiene que hacer, cuando están operando con saltos térmicos. En el otro caso, cuando van a subir 10 Kelvin, cuando van a subir 10 Fahrenheit, bien, ahí está, la comparación es 10 Kelvin versus 10 Fahrenheit. Entonces, si ustedes tienen un salto de 10 Fahrenheit y lo van a comparar contra uno de 18 Fahrenheit, claramente el que va a tener mayor temperatura es el que sube 18 Fahrenheit. En definitiva, es el que sube 10 Kelvin. La respuesta está ahí, un salto térmico de 10 Kelvin equivale a 18 Fahrenheit, por lo tanto, el vaso B queda a mayor temperatura. ¿Bien? Este ejercicio, el 1.5, es uno de la guía de Duco y también habla de saltos térmicos. Bien, nos detenemos bastante más en este video con saltos térmicos y no con cambios de temperatura, porque, insisto, la primera parte de cambio de temperatura es muy simple. El ejercicio 1.1 de la guía de Duco al 1.4 ustedes los pueden hacer, los tienen que hacer. El 1.5 es un ejercicio de salto térmico y lo explicamos acá. Leo la consigna, dice: en un laboratorio de pruebas de materiales se debe aumentar la temperatura de una muestra en 40 grados centígrados. Aquí que el único termómetro que hay mide Fahrenheit. Bien, la temperatura inicial, entonces, cuando nosotros colocamos el termómetro en nuestra muestra, es 68,2 Fahrenheit. ¿Qué temperatura debe tener una vez producido el aumento? Bien, lo que tenemos que pensar acá es que esa muestra yo le voy a querer subir 40 centígrados y le voy a poner mi termómetro Fahrenheit, que va a medir 68,2 en un inicio. La duda es cuánto va a marcar en el final. No va a ser 40 el salto, o sea, no va a ser 68,2 más 40, porque no está midiendo saltos térmicos en centígrados. Lo que está haciendo es medir en Fahrenheit. Entonces, lo que yo voy a hacer para calcular esto, no va a ser pasar 40 centígrados a grados Fahrenheit, ¿sí? Lo que voy a hacer va a ser calcular cuánto es el salto térmico para después adosárselo a la cuenta, que es lo que está ahí básicamente. El salto térmico en Fahrenheit es igual a 9 quintos del salto térmico en centígrados. Si yo necesito 40 centígrados en saltos, lo ingreso en mi ecuación y eso me va a decir que el salto térmico es 72. Ahora bien, ese salto térmico se lo voy a agregar a esa temperatura inicial que medía mi termómetro, entonces 68,2 más 72, redondeado ahí 140,2. Bien, el profe redondeó ahí ese 0,2. Otra forma de hacerlo sería, podrían probarlo ustedes, sería a ese 68,2
pasarlo a grados centígrados linealmente, o sea, con la ecuación normal, o sea, saber cuántos grados son 68,2. Bien, entonces ustedes van a tener grados centígrados. Una vez que están en grados centígrados, le suben 40 grados, le suman 40, le va a dar otro valor en centígrados, y ese valor lo vuelven a Fahrenheit con la ecuación inicial, ¿sí? Ese sería un método alternativo. Si se fijan, tiene como un camino un poco más largo, pero deberían llegar al mismo valor, ¿sí? Voy a cortar este videito aquí en este momento, así paso a la segunda parte. Ustedes para practicar esto, bueno, van a hacer los ejercicios del 1 al 4 y cualquier ejercicio que encuentre de salto térmico en donde lo que se le pide es una temperatura en aumento o una temperatura que decrece, estarían en condiciones de hacerlo.